de tener exenciones fiscales cuando hacen el relevo en un negocio familiar. Nuevos requisitos para aplicar la reducción del 95% de sucesiones y donaciones. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo restringe los requisitos para que los autónomos puedan beneficiarse de una exención fiscal cuando se hacen cargo del negocio familiar. Consideramos que muchos podrían quedarse fuera en un contexto donde el relevo generacional es una preocupación para miles de negocios. Cuando se transmite un negocio, el familiar que ejerza las labores de dirección debe obtener al menos la mitad de su renta de la empresa en el momento de la donación y no al finalizar el año como ocurrirá hasta ahora para poder aplicar la exención del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en un fallo emitido el pasado 13 de noviembre. Se trata de una sentencia que podría perjudicar a miles de autónomos que tras la jubilación de un familiar deciden quedarse con el negocio. Si cumplen los requisitos solo deben tributar por el 5% de la donación, aunque tras el fallo del Supremo muchos deberán hacerlo por el valor total de negocio. Esta es una cuestión que ha sido objeto de diferentes sentencias en los últimos meses. Como contó el Tribunal Económico Administrativo Central TEA, suavizó los requisitos para explicar esta exención fiscal en caso de que la herencia del negocio se produzca por el fallecimiento del autónomo, aunque ahora el Supremo establece nuevas condiciones que deberán cumplirse para solo tributar por el 5% de una donación en vida. Se reconoce que el fallo del Alto Tribunal podría complicar aún más el relevo generacional en los pequeños negocios, un problema sobre el que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA y otras organizaciones sectoriales llevan tiempo advirtiendo. Luego están los nuevos requisitos para aplicar la exención fiscal del 95% al heredar un negocio. El Supremo estableció en su sentencia hace unas semanas un nuevo requisito para aplicar la exención del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando un autónomo hereda un negocio. A partir de ahora deberá demostrar que tiene al menos el 50% de sus ingresos de la empresa desde el momento de la transmisión. Hasta ese momento las administraciones se trata de un impuesto autonómico que debían vigilar que este requisito se cumpliese solo al finalizar el ejercicio en el que se produjo la donación, por lo que el cambio podría adelantar en varios meses la condición. Poniendo un ejemplo, un autónomo que hereda su negocio y que declarase unos ingresos de 40.000 euros anuales deberá demostrar que obtiene al menos 20.000 euros de su función como administrador de la sociedad desde el momento en el que se produzca la donación para poder aplicar la exención fiscal del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones. En opinión nuestra, se trata de un requisito que podría dejar fuera de la exención a miles de autónomos cuando se hacen cargo del negocio porque un familiar ha alcanzado la edad de jubilación, como explicamos con los requisitos siguientes: que el donante tenga 65 años o más, que el donante deje de ejercer funciones directivas en la sociedad, que tenga derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Los jueces aclaran en julio que ocurre con la reducción por sucesiones cuando la herencia se produce tras el fallecimiento. Los requisitos para acceder a la reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones al heredar un negocio ha sido un motivo recurrente para dirimir en los tribunales. Hace unos meses, en julio pasado, el TEAN ya emitió una sentencia en la que detalló las condiciones que deban cumplirse cuando la sucesión se produce tras el fallecimiento del autónomo que gestionaba la empresa. En concreto, los jueces eximieron del cumplimiento del requisito de obtener al menos el 50% de la renta del propio negocio en aquellas actividades que por su naturaleza no sean capaces de generar beneficios hasta la segunda mitad del año en cuestión, como sucede, por ejemplo, con empresas familiares dedicadas a la agricultura. Así bien, el año que se tiene en cuenta es el del fallecimiento, como refleja la resolución del tribunal. Esta situación no se aplicará en los siguientes supuestos: que se trate de una actividad que no pueda generar beneficios hasta el segundo semestre del año debido a su condición, como ocurre con empresas familiares, agrícolas o sociedades donde los autónomos cobran a muy largo plazo. Cuando se haya acreditado suficientemente que en los ejercicios anteriores esas retribuciones sí que constituían la principal fuente de renta del fallecido. El 60% de los pequeños negocios podrían cerrar por falta de relevo generacional. Ambas sentencias se producen en un contexto donde los negocios están encontrando ya de por sí problemas para encontrar un relevo generacional. El fallo del Supremo podría agravar aún más esta situación debido a que muchos descendientes podrían decidir no hacerse cargo del negocio por tener que pagar el 100% del impuesto de sucesiones. La gravedad del problema se puso de manifiesto en un estudio publicado por ADECO Infoempleo el pasado septiembre, donde se afirma que el 60% de los pequeños negocios podrían tener que echar el cierre porque los autónomos no encuentran quienes les sustituyan cuando cumplan la edad de jubilación. Esta falta de trabajadores jóvenes y formados afecta especialmente a determinados sectores donde tradicionalmente se encuentran muchos autónomos y pequeños negocios. Un ejemplo es el caso del transporte, que necesitará incorporar alrededor de 120.000 conductores en los próximos años por el incremento de las jubilaciones en el sector, o los bares y restaurantes ubicados en zonas rurales que ya están desapareciendo por la falta de relevo generacional. Ante esta problemática, diferentes comunidades autónomas están lanzando ayudas para facilitar el relevo generacional en los negocios, como hemos ido contando en nuestros vídeos. También en el apartado fiscal, donde algunos territorios han mejorado aún más las exenciones en sucesiones por heredar un negocio familiar, como ocurre en el caso de Extremadura o Galicia, entre otras. No olvidéis de suscribirse para este y otros temas a este vuestro canal Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse.